Sí, profe, se Sí, ve. se ve. Sí, profe. Chicos, ¿se ve bien? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a avanzar desde donde habíamos quedado. Recuerdan que habíamos hecho lo que es penicilinas. Dentro de los beta-lactámicos teníamos las penicilinas y también cefalosporinas. Bueno, para empezar a hablar un poquito de las cefalosporinas, como todo beta-lactámico, lo que va a hacer va a actuar a nivel de la síntesis de la pared bacteriana, y estos beta-lactámicos se van a ir clasificando en 4 generaciones. Las primeras generaciones van a ser más sensibles a los gérmenes gram positivos, y a medida que van aumentando en generación, se van haciendo menos efectivos contra gram positivos, pero adquieren más sensibilidad contra bacilos gram negativos. Desde primera generación tenemos la cefalexina, que es la opción vía oral de la primera generación, y la cefalotina y cefazolina, que serían la opción parenteral de la primera generación. Como dijimos, van a actuar contra gram positivos, pero también van a actuar contra ciertos bacilos gram negativos. De los gram positivos, lo que es flora en piel, streptococos, y los Staphylococcus. Meticilino sensible siempre, nunca el meticilino resistente. Dentro de los gram negativos que va a tener esta cefalosporina sensibilidad, va a ser contra la moraxela, contra la Escherichia coli, contra la Klebsiella pneumoniae, que no sea ni BLE ni KPC, y el Proteus. Hay ciertos anaerobios que son sobre todo de cavidad bucal, como por ejemplo el Bacteroides fragilis, que también van a tener una acción antimicrobiana. Las de segunda generación, la verdad es que no son tan usables. La cefuroxima es una opción vía oral, pero la verdad es que no está tan disponible, no se utiliza demasiado, porque la realidad es que han ganado mucha jerarquía las de tercera y cuarta generación. De todas maneras, lo que es tercera y cuarta generación, la opción es solamente vía parenteral, puede ser endovenosa o intramuscular, por ejemplo, la ceftriaxona también podría ser de aplicación intramuscular. Como dije al principio, van a actuar sobre cocos gram positivos, pero van a tener una mayor jerarquía y una mayor sensibilidad contra bacilos gram negativos. En lo que es la ceftazidima, la estamos utilizando, quizás no la han escuchado demasiado, ahora con el auge de los gérmenes multiresistentes. La ceftazidima es una muy buena opción para la pseudomonas y sería de primera elección hoy en día con la alta resistencia que tiene la pseudomonas. Y dentro de las de cuarta generación, el cefepime es un antibiótico también de amplio espectro, actúa contra gram positivos, contra gram negativos y también contra algunos anaerobios, pero no contra tantos, por lo cual en realidad decimos si tenemos que cubrir puramente anaerobios, el cefepime no sería de elección, por más que cubra algunos. Tengan en cuenta que si bien las cefalosporinas, como ven que son sensibles contra gram positivos las de primera generación, ninguna cefalosporina de ninguna generación es activa contra los enterococos, ya sea el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium, tampoco es sensible a la listeria ni a la legionela y al Staphylococcus meticilino resistente. Vieron que cuando hablamos de cocos gram positivos hablamos de estáfilos, coagulasa positivo o estáfilo coagulasa negativo. Dentro de los coagulasa negativos, como por ejemplo tenemos el epidermidis, el hominis, el hemolyticus, todos esos también pueden ser sensibles a la meticilina o resistentes a la meticilina. Si son meticilino resistentes, no, las cefalosporinas de primera generación no son opción. Pero si fueran meticilinos sensibles, la primera opción, incluso mejor que la vancomicina, es la cefalosporina, ya sea cefalotina o cefazolina. ¿Estamos? Contra bacilos gram negativos multiresistentes, como por ejemplo la Acinetobacter baumannii, el Streptococcus pneumoniae,
recuerdan que habíamos hablado en la penicilina que teníamos hasta un 30% de Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina, por lo cual acá tampoco estaríamos utilizándolo como primera opción ninguna cefalosporina. El Clostridium difficile tampoco, y el Campylobacter tampoco. Con respecto a la absorción, se absorbe muy bien vía oral, lo que es cefalexina y cefuroxima, primera y segunda generación. Las demás, como dije, son todas opciones vía parenteral. Algunas penetran en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo esa abreviación es ceftriaxona. La ceftriaxona es el tratamiento empírico para neumonía, para meningitis, ténganlo en cuenta. Tienen muy buena concentración una vez que se distribuyen a nivel del líquido sinovial, a nivel del líquido pericárdico, del humor acuoso y de la bilis. Se excretan sobre todo por riñón, por lo cual es un antibiótico, las cefalosporinas, que siempre vamos a ajustar al clearance de creatinina. Las reacciones adversas son muy parecidas, como todo beta-lactámico, a las penicilinas de lo que estuvimos hablando. Generalmente hay una cierta resistencia cruzada entre los pacientes que son alérgicos a la penicilina. Tenemos un cierto porcentaje que también lo son para las cefalosporinas. No necesariamente, no es obligación que si es, no quiere decir que si es alérgico a la penicilina, sí o sí es alérgico a las cefalosporinas. Pero bueno, al tener más o menos la misma estructura química, se considera que hasta más de un 20% de los pacientes alérgicos a la peni también lo son alérgicos a las cefalosporinas. Estas cefalosporinas, las aplicaciones terapéuticas más importantes que la van a ver, van a ser las de primera generación, cefalexina, cefalotina y cefazolina, para la infección de piel y partes blandas, o sea, decir, infecciones de piel. ¿Para qué vamos a cubrir con eso? El Staphylococcus y el Streptococcus pyogenes. Así que en toda cirugía que va a haber una incisión, va a haber una solución de continuidad de la piel, lo que hacemos generalmente es un hisopado de vigilancia. Siempre pedimos a los pacientes que van a tener una cirugía programada hisopados de vigilancia. Y estos hisopados de vigilancia son para saber si el paciente es portador de Staphylococcus o no. ¿Y qué tipo de Staphylococcus tiene portación? Si es meticilino resistente o es meticilino sensible. Y esto nos sirve mucho, nos sirve demasiado. ¿Por qué? Porque nos va a modificar la profilaxis antibiótica que yo le haga a ese paciente en el prequirúrgico. Los hisopados de vigilancia se solicitan, son hisopados, tienen un hisopo que se hace a nivel de las narinas, puede ser a nivel axilar, a nivel inguinal o a nivel anal. Entonces, lo que van a buscar es el estáfilo. Si el estáfilo que porta este paciente, que podríamos ser cualquiera de nosotros, es meticilino resistente, nosotros, además de la cefazolina que le vamos a hacer, le vamos a indicar vancomicina, cubriendo ese meticilino resistente del que el paciente es portador. Dentro de las de tercera generación, que como habíamos dicho, la ceftriaxona entre ellas, la ceftazidima para la pseudomonas, con esto vamos a cubrir gonococo, la enfermedad de Lyme, meningitis, ya sea por influenzae o por Streptococcus pneumoniae, y la Neisseria meningitidis. También nos va a servir para neumococa. La ceftriaxona es un muy buen antibiótico, es real, tiene un muy buen esquema, un muy buen espectro, no muy buen esquema, y también nos puede servir para el Staphylococcus meticilino sensible, no resistente. Tengan en cuenta que tanto la ceftriaxona como el cefepime, uno de tercera y el otro de cuarto, nos va a servir para la pseudomonas. Y esto es importante en los pacientes, por ejemplo, con EPOC, en lo que nosotros vamos a cubrir un foco respiratorio. Los pacientes que con EPOC generalmente tienen bullas, tienen bronquiectasias, tienen áreas de enfisema. Entonces, generalmente, la pseudomonas estos pacientes son portadores de pseudomonas y de pseudomonas de lenta resolución. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene EPOC y estamos cubriendo una neumonía de la comunidad, el primer esquema
sería un cefepime, por ejemplo, o una ceftriaxona. Después de lo que son las cefalosporinas, bueno, obviamente estos chicos, un resumen, ustedes tienen que ir al libro, pero esto es lo más importante que yo quiero que sepan sobre las cefalosporinas. Los carbapenem, en realidad los carbapenem son unos antibióticos muy utilizados hoy en día. ¿Por qué? Porque son de uso intrahospitalario, son obviamente de aplicación parenteral. Se lo vamos a ver tanto el imipenem como el meropenem por vía endovenosa, y el ertapenem puede ser por vía intramuscular. Es el único. Estos carbapenem se comportan como algo betalactámicos, pero no son betalactámicos, tampoco son, o sea, se comportan quizás más como un aminoglucósido que como un betalactámico puro. Son bactericidas, son antibióticos que usamos para gérmenes multiresistentes. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a ser hidrolizados por las beta-lactamasas de ciertos microorganismos. Entonces, no sé si recuerdan cuando hablamos mucho sobre estas bacterias que están generando un espectro extendido de beta-lactamasas, es decir, no solamente las penicilinasas, sino que también son resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas. Bueno, en este caso tendríamos esta opción, los antibióticos que son los carbapenem. Tenemos el imipenem y el meropenem. Se comportan prácticamente igual, el espectro es muy similar, son antibióticos de amplio espectro, o sea, contra bacilos gram negativos, contra cocos gram positivos, contra anaerobios, y lo bueno es que con esto también cubrimos estreptococos, incluso si fueran resistentes a la penicilina, y también cubrimos el enterococo. Cuando hablamos del enterococo, hablamos solamente del enterococo fecalis, porque el Faecium tiene una alta resistencia, por lo cual el Faecium generalmente lo tratamos con daptomicina o con Linesolid, no generalmente con un carbapenem. Son antibióticos de uso intrahospitalario, lo aplicamos frente a infecciones graves, son antibióticos que tenemos una dosis muy amplia, es decir, si la infección es moderada, tenemos una cierta dosis, si la infección es mucho más severa, sistémica, podemos incluso doblar la dosis, pasar de 1 gramo cada 8 a indicar 2 gramos cada 8 y en infusión continua, porque recuerden lo que hablamos en la primera clase, lo que es, estos son antibióticos que el perfil farmacocinético y farmacodinámico va a ser el área bajo la curva, es decir, cuando yo tenga concentración acumulada del antibiótico en 24 horas por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Estamos? Entonces, por eso que yo estos antibióticos siempre lo voy a indicar por encima, en una infusión, por encima de 3 horas, y lo puedo indicar incluso en infusión continua. Nos va a servir para infecciones respiratorias porque tienen una muy buena concentración en secreciones respiratorias, en parénquima pulmonar y en líquido pleural. Nos va a servir mucho para lo que son infecciones por colecciones abdominales. En el caso de la pancreatitis, el meropenem es el tratamiento antibiótico indicado de elección. Lo único que podemos hacer una diferencia mínima entre estos antibióticos es que el imipenem tiene un poco más de actividad contra los cocos gram positivos, y el meropenem tiene un poco más de actividad contra los bacilos gram negativos. Otra diferencia mínima que tienen entre ellos, que no es demasiado, pero la realidad es que la hay, el meropenem genera menos convulsiones con respecto al imipenem. Entonces, en un paciente que tiene un parénquima cerebral dañado, ya sea por un traumatismo cráneoencefálico, un paciente epiléptico, un paciente con hidrocefalia, nosotros si tenemos que utilizar uno de estos dos, vamos a utilizar el imipenem y no el meropenem. La diferencia es mínima. En teoría los dos tienen muy buen esquema, muy buen espectro. Y el ertapenem no es tan así, no es tan igual como los otros dos que venimos hablando, es dentro de la familia de los carbapenem, pero
que un germen sea sensible al imipenem y al meropenem no quiere decir que sea sensible al ertapenem. Es decir, tiene un espectro un poco más bajo el ertapenem. Ahora, si a nosotros en el antibiograma nos informan que ese germen es sensible al ertapenem, también es sensible a meropenem y imipenem. ¿Estamos? Pero no viceversa. No sé si se entendió. Es decir, que un germen sea sensible a imipenem y meropenem es lo mismo que decir que también es sensible a ertapenem. Se asume que es sensible. Ahora, si es sensible a ertapenem, no quiere decir necesariamente que sea sensible a meropenem, a imipenem. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tiene el ertapenem es que si siempre y cuando lo informen en el antibiograma, es un buen esquema para un paciente que está colonizado por gérmenes negativos de carácter intrahospitalario, es decir, multiresistentes. Lo que tiene de bueno es que tiene la aplicación una vez al día. ¿Estamos? Entonces, eso simplifica mucho la indicación de enfermería. Y por otro lado, fíjense que en el lado del ertapenem nos utilizamos más la concentración máxima por encima de la FIM. Entonces nos da la pauta de que podemos administrarla una sola vez al día. Grandes concentraciones, una sola vez al día, en el caso del ertapenem. El Aztreonam es un antibiótico que no lo van a escuchar demasiado, lo utilizamos en pacientes con alergia a la penicilina. Es un antibiótico que solamente va a tener un efecto bactericida contra gram negativos. Como dije, es bactericida, pero solamente contra bacilos gram negativos. Solamente administración vía parenteral. Y lo que tiene de bueno es que, porque es lo que dije, que en pacientes alérgicos a la penicilina, porque si bien la reacción cruzada, es decir, menos del 1% de los pacientes que son alérgicos a la penicilina van a tener una reacción cruzada con el Aztreonam. Es decir, dentro de los beta-lactámicos, el Aztreonam es el que tiene menos reacción cruzada con respecto a la alergia por penicilina. Entonces podemos administrarlo de manera segura en pacientes alérgicos. Seguimos hablando un poquito sobre aquellos fármacos que actúan sobre la pared. Hablamos de los beta-lactámicos, penicilina, cefalosporinas, piperacilina, tazobactam y carbapenem, más el Aztreonam. Ahora vamos a pasar a hablar de los glucopéptidos. Los glucopéptidos, sobre todo la vancomicina y la teicoplanina. La teicoplanina no se utiliza demasiado, si la vancomicina es una droga muy común, es bactericida, pero es solamente activa contra cocos gram positivos, es decir, estáfilos, streptococos, algunos bacilos, el Corynebacterium, y fíjense que el enterococo faecium y el enterococo fecalis está como tachado. Puede ser sensible o puede ser resistente. El faecium, lamentablemente tenemos una muy alta resistencia al enterococo faecium, por lo cual la realidad es que la vancomicina dejó de ser ya hace unos años opción para este germen. El enterococo fecalis todavía tiene una cierta sensibilidad a la vancomicina, así que nos permite un poco más hacer el tratamiento con la vancomicina. La vancomicina es solamente de aplicación endovenosa. También hay una opción vía oral, que la realidad es que la usamos solamente la opción vía oral. Vienen comprimidos de 250 miligramos, son muy difíciles de conseguir. Entonces lo que hacemos en el ámbito hospitalario es la administración vía oral, pero de la ampolla. Es decir, de la ampolla que se da endovenosa, bueno, eso se diluye, se logra una concentración y se administra vía oral. ¿Cuándo utilizamos esta vancomicina vía oral? Que en realidad es, nosotros acá en Argentina tenemos la ampolla, para el tratamiento de la diarrea por Clostridium difficile. ¿Y por qué usamos vancomicina? Porque en realidad al no absorberse por vía oral, queda en lo que es el interior del intestino.
y al quedar en el interior del intestino va generando su acción con respecto a la diarrea. La vancomicina tiene muy buena concentración en líquido biliar, en líquido pleural, en líquido pericárdico, en sinovial y en líquido cefalorraquídeo solamente cuando las meninges están inflamadas. La vancomicina tiene una excreción renal, por lo cual es un tratamiento que es nefrotóxico y a su vez, al ser nefrotóxico, vamos a requerir ajustar la dosis según el clearance de creatinina. ¿Qué es lo más importante de esta vancomicina que la van a ver que es muy usada hoy en día? Es que esta es un antibiótico que debemos hacer una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Acuérdense, la dosis de carga para lograr 4 vidas medias del antibiótico en sangre. La dosis de mantenimiento, lo ideal sería en infusión prolongada, pero de todas maneras se puede hacer en una infusión en bolo o se pueden hacer una infusión de unos 60 minutos, 90 minutos. Nosotros tenemos que monitorizar la vancocinemia, es decir, la concentración de la vancomicina en sangre. Esto se hace en un momento en específico, que es media hora antes de la cuarta dosis de la vancomicina. ¿Está? Es un valor, es decir, va a medir la cantidad, la concentración de vancomicina en sangre. El valor es entre 10 o 20. ¿Y esto para qué nos sirve? Esta droga nosotros la usamos en miligramo kilo. Entonces, si nosotros tenemos en el pico, o sea, es decir, previo al pico, vamos a estar en un valle, los 30 minutos antes de la cuarta dosis de la vancomicina, si nosotros ese valle nos da, por ejemplo, 5 nanogramos por mililitro la vancocinemia, no estamos con una dosis subóptima, es decir, no estamos con la dosis necesaria. Entonces, se va aumentando la dosis. Lo que tiene la vanco es que podemos hacer dosis desde 10 miligramos, 15 miligramos a 20 miligramos kilo. Entonces, nos da un alto rango y es por eso que nosotros tenemos que verificar bien la cantidad de concentración que tenemos de este antibiótico en sangre. ¿Está? Tiene un ajuste renal, como dije, es nefrotóxico y es muy nefrotóxico. Tiene un ajuste en los pacientes obesos, tiene un ajuste, no, en los pacientes hepatópatas no, solamente en los renales y en los obesos. Lo utilizamos para gérmenes meticilinos resistentes, los gram positivos, Staphylococcus aureus meticilino resistente o Staphylococcus coagulasa negativo, como los que les nombré previamente, Haemolyticus, el hominis, el epidermidis, pero siempre meticilina resistente. Recuerden que si es meticilina sensible, la droga de elección, cefalosporinas de primera generación. Como dije, tiene muy buena penetrancia a nivel de líquido pleural, por lo cual lo utilizamos en empiema, en endocarditis, tiene buena penetrancia en hueso también, así que en la osteomielitis también lo podemos utilizar y en abscesos. Obviamente que si el paciente, por más que tenga un Staphylococcus aureus meticilino sensible o un epidermidis meticilino sensible y es alérgico a la penicilina, no le vamos a poder administrar ninguna cefalosporina de primera generación. Por ende, cefalotina y cefazolina y cefalexina no lo vamos a poder indicar. En estos casos sí estaría indicado la vancomicina, pero solo porque el paciente es alérgico a la penicilina. Porque está demostrado que el tratamiento con infecciones comprobadas por cocos gram positivos meticilinos sensibles andan peor que si se le da una cefalosporina de primera. También es lo que hablamos de la infección por Clostridium difficile, eso lo hacemos vía oral, hay comprimidos, existen los comprimidos, sepan que están, pero la realidad es que no los tenemos disponibles nosotros. Entonces, tomamos la ampolla, básicamente. Tiene efectos adversos este antibiótico, sobre todo una reacción de hipersensibilidad, por lo cual generalmente es un fármaco que nosotros le damos en una infusión lenta, sobre todo la dosis de carga. Si nosotros hacemos una dosis de carga de 1 gramo, generalmente la infundimos en 60 minutos. Si la infusión, si la dosis de carga es de 1,5 gramos, lo hacemos en 90 minutos
y si es casi de 2 gramos, que es la dosis máxima que usamos en obesos, ahí lo podemos prolongar incluso más hasta 3 horas la dosis de carga. ¿Estamos? La infusión puede generar algo de flebitis, algo de dolor, por eso generalmente estos antibióticos los utilizamos con accesos venosos centrales, en donde tenemos una vena con un diámetro bastante más importante. Puede generar el síndrome de hombre rojo, esto es frecuente, por una liberación de histamina que genera la infusión. A veces, muchas veces, es la infusión rápida lo que genera esto, que hace más descarga de histamina. En cambio, si uno lo va haciendo en infusión más lenta, generalmente no se produce. Lo vemos al paciente, como dice, como se llama el síndrome, vemos un paciente que está con un eritema importante, temperatura, aumento de la temperatura, sobre todo facial, lo vamos a ver hiperdinámico, con taquicardia, y puede haber algo de hipotensión durante la infusión rápida del antibiótico. Genera ototoxicidad, pero eso cuando tenemos cifras muy elevadas en plasma, también por eso es que se hace un dosaje de la concentración plasmática, y como todo antibiótico que tiene una eliminación renal, también tiene nefrotoxicidad. Así que obviamente se ajusta según clearance de creatinina. Si volvemos a la primera diapositiva, en cuando hablamos del enterococo, de la vancomicina, y vieron que estaba tachado esto del enterococo faecium y el enterococo fecalis. ¿Por qué habíamos hablado? Porque tenemos un porcentaje importante de estos gérmenes resistentes a la vancomicina, y en ese caso tenemos una opción que es muchísimo más cara, es muchísimo más nefrotóxica, en realidad no es tan nefrotóxica, es mucho más cara, es más difícil de conseguir, que es la daptomicina. Esa abreviación quiere decir enterococo vancomicina resistente, que ustedes lo van a ver en la vida diaria como un enterococo banco R, así lo nombramos. Esta daptomicina es bactericida, lo que va a hacer va a actuar sobre la membrana celular generando directamente la lisis. Es solamente efectiva contra cocos gram positivos, tanto aerobios como anaerobios. Tiene un perfil lipofílico, por lo cual tiene un muy buen volumen de distribución, lo que nos hace que para pacientes que están cursando una infección sistémica, sobre todo bacteriemias o endocarditis, este antibiótico es de elección. Se administra solamente vía endovenosa, tiene una semivida bastante prolongada, de hasta 9 horas, tiene una excreción renal, así que también lo vamos a ajustar a clearance de creatinina, y tiene pocos efectos adversos, por lo cual la realidad es que es un antibiótico bastante seguro. Según la infección, según el sitio de acción que estemos tratando, la daptomicina va a tener, se indica según miligramo kilo, es decir, si nosotros queremos cubrir, puede ser del espectro, no importa, puede ser de la dosis desde 6 miligramos kilo hasta 18 miligramos kilo, para que tengan una idea, o sea que el rango es muy elevado. 18 no, 9 miligramos kilo. Dentro de los otros antibióticos que van a actuar sobre la pared bacteriana, tenemos la fosfomicina. La fosfomicina hoy en día es sumamente utilizada. ¿Por qué? Porque la usamos para gérmenes multiresistentes, tanto para gram positivos como gram negativos. Es bactericida, por lo cual es un buen esquema para pacientes inmunocomprometidos, con gérmenes multiresistentes. Nos va a servir para el Staphylococcus, ya sea meticilino sensible o meticilino resistente, así que fíjense que es una muy buena opción. Para el Streptococcus pneumoniae, que también es resistente a la penicilina, también es un antibiótico seguro. Y para el enterococo, incluso la vancomicina resistente. Así que fíjense que el espectro es sumamente importante de este
antibiótico. Tiene muy buenas características, bactericida y un espectro muy importante. Fíjense que todos estos antibióticos, este espectro antimicrobiano que yo estoy hablando son todos gérmenes multiresistentes, lo que hace una droga que sea muy importante. Dentro de los bacilos gram negativos, prácticamente todos, incluso aquellos BLE e incluso aquellos que son productores de carbapenemasa. Fíjense que ahí en el cuadrito naranja yo les puse que se utiliza mucho en combinación con los carbapenem. También se puede utilizar en combinación con algún aminoglucósido como la gentamicina, cuando lo informan de alta carga, para el tratamiento de enterobacterias KPC. KPC en realidad quiere decir Klebsiella portadora de carbapenemasas. Esa sería la sigla. La K es de Klebsiella, pero en realidad cualquier enterobacteria puede ser productora de carbapenemasa. Por ejemplo, la Acinetobacter baumannii puede ser productora de carbapenemasa, sí. El Proteus también, la Pseudomonas también. Entonces, tengan en cuenta que la K es de Klebsiella, pero en realidad esta enzima. La fosfomicina nos sirve para la Acinetobacter baumannii, perdón, es el único que es resistente para la Acinetobacter baumannii de los gérmenes multiresistentes y de la Pseudomonas. La administramos vía oral, lo que hace que sea un buen esquema para pacientes con osteomielitis, sobre todo a cocos gram-positivos, a estáfilos meticilino resistentes, a fosfomicina, pero también la tenemos vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa. Tiene muy buen volumen de distribución, así que vamos a lograr una muy buena concentración en lo que es el tracto gastrourinario, lo que es en plasma, lo que es en pulmón, líquido cefalorraquídeo, músculo y en hueso también. Su perfil farmacodinámico y farmacocinético es tiempo sobre SIM, es decir, a mayor tiempo por encima de la SIM, mayor efecto antimicrobiano. La realidad es que esto desestímenlo principalmente para infecciones urinarias y del tracto gastrointestinal, no. La realidad es que hoy en día la fosfomicina la utilizamos para bacteriemias, gérmenes multiresistentes, para neumonías asociadas a ventilador por gérmenes multiresistentes y para infecciones asociadas a prótesis. La verdad es que la fosfomicina tiene muy buena concentración en orina en la realidad y lo que tiene es que lo podemos dar en una sola dosis. Una única dosis para infección urinaria de fosfomicina es suficiente para el tratamiento. Así que, pero bueno, fíjense lo importante que también es resguardar este tipo de drogas porque con el auge de los gérmenes multiresistentes nos estamos quedando sin antibióticos. Y fíjense que el espectro de la fosfo es muy bueno. Así que no hay que quemarlo en otras cosas, obviamente. Vamos a hablar de las últimas, así no se hace muy pesada la clase. Vamos a hablar sobre las sulfanamidas. Las sulfanamidas actúan inhibiendo la síntesis de folato. Hay ciertas bacterias que utilizan el folato preparado, es decir, del huésped, y hay otras bacterias que necesitan fabricar su propio ácido fólico para ir sobreviviendo y replicándose. Estos antibióticos obviamente van a ser aquellas bacterias que fabrican el ácido fólico, no aquellas que utilizan ya el ácido fólico nuestro. No es bactericida justamente por eso, por lo que va a intervenir en distintos procesos de replicación. Así que generalmente es un antibiótico que nosotros lo utilizamos en pacientes inmunocompetentes. La realidad es que hay las sulfonamidas, por ejemplo, la trimetropina sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, nosotros lo usamos en un montón de infecciones, un antibiótico sumamente noble, en la cual nos va a servir para gram positivos y gram negativos, no para anaerobios, pero lo utilizamos, por ejemplo, en tratamientos preventivos de la neumonía por hongos, en diarreas por isosporidiasis, que son pacientes, fíjense, todos inmunocomprometidos. Neumonías por la neumocitis carini, no sé si los dije,
Bueno, y lo que van a hacer son análogos estructurales es decir, antagonistas competitivos del ácido paraminobenzoico, que es el PABA, por lo cual, por ser análogos estructurales, se van a unir a ellos, y por ser antagonistas, ¿qué van a hacer? Van a impedir que la bacteria utilice ese PABA para sintetizar su ácido fólico. ¿Estamos? Es decir, fíjense que acá, al ser bactericida, el sistema inmunológico es el que va a producir la muerte del microorganismo. La trimetoprim es un inhibidor competitivo, muy selectivo de cierta enzima que va a inhibir el paso a tetrahidrofolato, es decir, las sulfonamidas con la trimetopina lo que van a hacer es van a alterar en dos ejes de la cadena de la formación del ácido tetrahidrofólico, las sulfonamidas a nivel del PABA y la trimetopina a nivel del ácido dihidrofólico. ¿Estamos? Tienen una muy buena absorción vía oral, son antibióticos que tenemos en distintas concentraciones, lo van a ver como el más común es el Bactrim, en una concentración de 60 a 400 y tenemos de 80 a 400, y después tenemos el Bactrim Forte, que es el doble de dosis, a 160, 800. El intestino delgado es el principal órgano en donde se absorbe, lo vamos a detectar en orina rápidamente, tienen una muy buena distribución, un muy buen volumen distributivo, llega a líquido pleural, a líquido peritoneal, sinovial, líquido cefalorraquídeo, obviamente a distintas concentraciones, van a atravesar la placenta y van a llegar a la circulación fetal. Tienen un metabolismo hepático, por lo cual es un paciente que está en tratamiento prolongado con cotrimoxazol, lo que tenemos que hacer es solicitar un perfil hepático por lo menos cada 3 meses. Tienen excreción renal, pero sin cambios. La realidad es que estos antibióticos no se ajustan a pacientes con falla renal. Tienen efectos adversos, generan cristaliuria, por lo cual a estos pacientes generalmente se les dice que tomen por encima de 2 litros diarios de agua, y si son pacientes que están internados, infusión importante de cristaloides. Pueden generar una anemia hemolítica aguda, así que estos pacientes, si bien es rara la presentación de la hemolítica, pero sí pueden generar anemia. Entonces, este antibiótico se da conjuntamente con ácido folínico. ¿tá? Se le indica al paciente y se le indica el antibiótico y el ácido folínico. Puede generar algo de hipersensibilidad, no es muy común, pero bueno, el espectro es desde reacciones leves, desde un eritema, algo urticariforme, hasta un síndrome de Stevens-Johnson o un BSET con una dermatitis exfoliativa. Tiene varias interacciones farmacológicas, sobre todo porque tiene un metabolismo hepático, así que cuidado con los pacientes que están con anticoagulación, en aquellos pacientes que están con hipoglucemiantes, como las sulfoniurias, y pacientes con anticomiciales, como por ejemplo la fenitoína, que sería la hidantoína, ¿no? La utilizamos ampliamente, es una droga muy versátil, es un antibiótico muy bueno, muy buena concentración en orina, por ende para infecciones urinarias es sumamente útil. El Bactrim, o sea, el cotrimoxazol nos sirve mucho para el Staphylococcus meticilino resistente, es una muy buena opción. Es una muy buena opción contra gérmenes gram negativos, como lo que es Proteus, una Escherichia coli, una Klebsiella, obviamente sin resistencia. Es el tratamiento de elección para la nocardia, que generalmente es una infección del sistema nervioso central en pacientes HIV, ya con SIDA, es una enfermedad inmunomarcadora. Es el tratamiento de la toxoplasmosis y, como dije, muchas veces lo usamos como profilaxis. La profilaxis en pacientes neutropénicos para prevenir la neumonía por neumocitis carini. En los pacientes HIV con menos de 200 CD4 también lo damos para tratamiento profiláctico para la neumonía por neumocitis carini. Y también en pacientes, pero que tienen menos de 50 CD4,
Ahí sí, para la isospora y la ciclospora, son diarreas, son parasitosis en pacientes inmunocomprometidos. Tanto la isosporidiasis como la ciclosporidiasis son enfermedades marcadoras de HIV, de SIDA, básicamente. Chicos, y si quieren paramos acá porque, bueno, falta bastante y creo que ya están, no sé cómo están, o no sé si quieren seguir un poquito más. ¿Quieren que cortemos acá y continuamos con el resto? Tenemos 2 clases más todavía. ¿Les parece? Dale, profe, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Ahora, esperen que, ¿saben qué? Voy a compartir el QR. A ver.